hora saludamos al economista Pablo Dávalos, analista económico. Con él vamos a hablar sobre el nuevo préstamo del Banco Mundial y acuerdo de libre comercio con la China. ¿Cómo está, economista? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas y redes sociales. Economista, bueno, el país va a recibir un préstamo, un nuevo crédito de $700 millones por parte del Banco Mundial. Ese crédito, ¿en qué lo puede invertir el país? Primero que todo, el gobierno tiene que respetar la ley y sobre todo la Constitución. En ese sentido, la Constitución, y voy a ser absolutamente textual, voy a leer el numeral 3 del artículo 290, dice lo siguiente: el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. 3. Con endeudamiento público financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan financiera de pago. Es decir, este proyecto, este endeudamiento con el Banco Mundial no puede ser un endeudamiento de libre disponibilidad. ¿Qué significa disponibilidad? Que el Banco Mundial entrega recursos y el gobierno puede utilizarlos para financiar, por ejemplo, el gasto corriente o el déficit fiscal del Estado. Eso está prohibido por la Constitución y es también por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Esa no es constitucional, por lo tanto no es legal asumir deudas que no estén destinadas a financiar proyectos de infraestructura. El Banco Mundial ha anunciado el crédito de libre disponibilidad. En consecuencia, al ser un crédito de libre disponibilidad, el mecanismo del Banco Mundial y del gobierno de Guillermo Lasso es ilegal. Eso incluso podría determinar una observación de Contraloría que podrían determinar responsabilidades civiles, administrativas o penales, ¿no? Porque hay que cumplir la Constitución y hay que cumplir la ley. El país no puede aceptar créditos de libre disponibilidad. Este mismo tipo de créditos no solicitó el expresidente Moreno, que también utilizó un crédito para gasto corriente. Sí, efectivamente, el ex ministro Mauricio Pola, ex gerente del Banco Central y Cartola, en la justificación que presentaron al Fondo Monetario, ahí adujeron y justificaron el hecho que ellos habían utilizado los créditos del Fondo Monetario Internacional para el pago de salarios. Eso también es ilegal, también es inconstitucional. Los salarios solo pueden ser pagados con ingreso corriente, no pueden ser pagados con deuda externa. El artículo 126 y el artículo 129 del Orgánico de Planificación y Finanzas puede pagar gasto corriente con deuda pública. En consecuencia, lo que hizo el anterior ministro Mauricio Pozo y Verónica Artola fue ilegal. Deberían haber sido, creo yo, observados por Contraloría, deberían haber sido sometidos a un proceso de verificación y nacional, porque las públicas tenemos cierta... no puede y hay que cumplir las leyes. Bueno, esperemos que podamos seguir con la entrevista porque hay cierta interferencia del internet. Economista, o sea, este tipo de créditos no se los podría utilizar ni por emergencia para gasto corriente. No hay cómo. O sea, no, porque eso dice la Constitución. O sea, lo acabo de leer. Exacto. La Constitución solamente garantiza un tipo de créditos que es para infraestructura, ya. No y ahora, para disponibilidad inmediata. Sí. Y ahora el presidente de la República, ¿cómo debe financiar, cómo debe cubrir ese déficit que tiene dentro del presupuesto? El déficit se calculó en 2.000 millones con un precio del petróleo de $40 por barril. Ahora el precio del petróleo se ha duplicado y los ingresos petroleros del Estado ecuatoriano también se han duplicado.
multiplicados. Es decir, 82 ya dólares. estamos, en este momento, sí, estamos ya cubriendo el déficit fiscal. De acuerdo a las últimas comportamientos del precio del petróleo y de la economía, y además ya se empieza a pagar el impuesto a la renta, producto de la ley que pasó en la Asamblea Nacional, con problemas de déficit fiscal en este momento. Al no tener problemas de déficit fiscal, ni siquiera necesidad de acudir a endeudamiento, no. Por tiene los recursos. Entonces, llama mucho la atención el sobreendeudamiento que está realizando el presidente Guillermo Lasso. ¿Para qué? O sea, demuestra que eso, con lo que usted nos acaba de decir, podríamos pensar que ese déficit está cubierto y podría hasta rebasar, ¿no? Es que está cubierto. Está cubierto porque ese déficit no era muy grande, de alrededor de 2.000 millones de dólares. Y había sido calculado con un precio de petróleo muy alto que hoy el Ecuador está vendiendo. Si proyectamos este precio del petróleo de aquí unos 2 o 3 meses más, el déficit está totalmente cubierto. Tenemos los ingresos producto del pago del impuesto a la renta que determina la Ley de Desarrollo Económico. Ya las personas están siendo descontadas el pago del impuesto a la renta. Es decir, el gobierno tiene los recursos en este momento de obra pública. No puede excusarse con el pretexto de que no ha financiado obra pública o no ha financiado políticas públicas porque no tiene recursos. Tiene los recursos suficientes, tiene un precio del petróleo bastante alto, tiene ingresos permanentes también bastante altos. En consecuencia, no era necesario un crédito tan grande con el Banco Mundial. Fíjese usted, este crédito nos pasa, el crédito con el Banco Mundial, la deuda externa con organismos internacionales de 19.000 millones a 20 dólares. Para que se tenga una idea, la deuda con China es 5.000 millones de dólares. La deuda emitida en bonos es 17.000 millones de dólares. La deuda con organismos internacionales, BID, Fondo Monetario, CAP, etcétera, ya supera los 20.000 millones de dólares. Y de esos 20.000 millones de dólares, alrededor del 80% han sido de los últimos 4 o 5 años. ¿Y dónde están esos recursos? Porque en estos 4 o 5 años la sociedad ha necesitado muchísima liquidez y no ha existido esa liquidez. El gobierno más bien ha cerrado programas, el gobierno ha dado apoyos a ningún sector, ni agrícola, ni en salud, ni en educación, mucho menos, ¿no? Entonces hay que decirle al gobierno que estamos ante un sobreendeudamiento. Yo me temo que ese sobreendeudamiento se utilizar las reservas internacionales. El que un país dolarizado no necesita reservas internacionales, porque estas reservas internacionales son posiciones para importación del mismo sector público, nada más. Correcto. No tiene gobierno lo que es abultar las reservas internacionales, porque de acuerdo a las últimas reformas legales, esas reservas internacionales cubren pasivos bancarios privados. Eso establece la regla de respaldo, el artículo 33 de la Ley de la Defensa de la Dolarización. Ahí le cambiaron el sentido de las reservas internacionales. Ahora, en sus primeras cuentas, tiene que garantizar el pasivo de bancos privados, entre ellos Banco de Guayaquil. Y correcto, claro, tenemos 8.000 millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional, pero el país no los puede usar. O sea, ¿de qué sirve tener tanto dinero afuera que cuando el país necesita cubrir un déficit no puede, porque no lo puede tocar ese dinero? No sé cuál es el beneficio de esa nueva ley que pusieron para que no hay se pueda ningún usar. beneficio, ninguno. No sé si se cortó la señal. Economista. Bueno, entonces esa es la preocupación de todos, ¿no? Tenemos dinero, pero no lo podemos tocar. Es como que yo tenga en la cuenta $1.000 y me esté muriendo por un problema de salud que tenga
¿Y de qué me sirve tener el dinero si me voy a morir? Ni siquiera voy a poder gastar el dinero. ¿Y quién lo va a gastar el dinero? Eso está pasando, que mucha gente se está muriendo y no hay medicamentos en los hospitales. Sí, efectivamente, el problema es que tenemos recursos. Tenemos recursos y no son recursos peculiares. Tenemos recursos de pago de impuestos. Tenemos un fondo de ahorro de cerca de $1.000 millones. El país tiene recursos. Lo que el país no tiene es política pública, lo que el país no tiene es política de inversión, lo que el país no tiene es política social. Eso no tiene. ¿Qué está haciendo el presidente? El presidente está llevando adelante modelos de negocios privados e impone esos modelos de negocios privados como si fueran el interés general, puesto a disposición de operadores privados la infraestructura de petróleo, cambiar el sistema de precios para favorecer a los importadores privados, de tal manera que desarrolle un mercado privado en el sector combustibles, por ejemplo. Igual en la minería, igual en otros sectores de la sociedad. Fíjese lo que está haciendo con la banca pública de desarrollo, el Banco del Pacífico. Desmantela el Banco del Pacífico para su valor y posibilitar una venta a un ínfimo valor. Es el segundo banco más grande del país, el Banco del Pacífico, pero lo van a vender probablemente en 500, 600 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, ¿no? Y probablemente lo compre el Banco de Guayaquil, pues, ¿no? Entonces, este momento lo que nosotros vemos es eso, es una agenda al país como una agenda de interés nacional. Economista, pasemos al otro tema sobre el posible acuerdo de libre comercio con China. ¿En qué nos puede beneficiar a nuestro país en un acuerdo con China? Voy otra vez a leer la Constitución, porque me da la impresión de que quienes hacen política pública en este momento no conocen la Constitución. ¿Qué dice el artículo 422 de la Constitución? Dice, y voy a leer, voy a ser textual, dice: no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. ¿Qué significa esto, no? Esto significa que a nivel inconstitucional no hay el mecanismo legal y constitucional de vivir tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque todos los tratados de libre comercio tienen una cláusula que se llama arbitraje o resolución de controversias. Y en todos los tratados controversia es trasladado a instancias jurídicas internacionales debidas por la Constitución. Entonces, tenemos ahí un obstáculo constitucional fuerte, potente para los tratados de libre comercio 1. 2. China, este momento, es la primera economía del mundo en términos. Ya superó a Estados Unidos, ha superado a Europa, Japón, ¿no? Es la segunda economía del mundo en tamaño de producto, absolutamente todo lo que uno pueda imaginar. Y tiene lo que se denomina economía de escala, es decir, produce más y más barato que cualquier otro productor del mundo. China puede inundar productos de semilla. Es cierto que China puede comprar, pero ¿qué nos puede comprar a nosotros? Nos puede comprar petróleo, nos puede comprar camarones, que de hecho ya nos compra, nos puede comprar flores. ¿Qué más nos puede vender? Autos, por ejemplo, las industrias ensambladoras de autos que existen en el país no pueden competir con China y van a tener que cerrar las puertas. ¿Qué más nos pueden vender los chinos? Nos pueden vender productos textiles. La industria textil
que hay en el comprar que cerrar las puertas. ¿Qué más? Calzado, ¿qué más? Línea blanca, por ejemplo, ¿no? Las industrias ecuatorianas que producen línea blanca no pueden competir con China y tendrán que Estamos, cerrar las puertas. economista, estamos hablando de que la mayoría de las empresas ecuatorianas, las fábricas de acá de Ecuador tendrán que cerrar porque vienen a competir, irían a competir con China y China tiene una mano de obra mucho más barata que la de Ecuador. Es imposible. Es imposible porque China tiene un nivel de economía de escala que está en una cantidad enorme a la economía de escala de nuestro país. ¿Y cuál es la En balanza? cerámica, en línea blanca, etcétera, ¿no? Nosotros ya tenemos un déficit con China de cerca de 2.000 millones en la balanza comercial. O sea, eso nos va a aplastar si se llega a hacer un acuerdo con China. Prácticamente todo lo que se consumirá en este país será de China. Exportar son Si en 4 Estados o Unidos 5 pasa o eso. máximo 6 productos más, efectivamente. En Estados Unidos pasa eso. Incluso todas las marcas de zapatos, todo lo que quieren hacer lo hacen en China. Efectivamente. Las computadoras se hacen en China, programas de software se hacen en Chile y la India, etc. Uh-huh. Economista, tenemos un problema con el Internet. No Desde sé China si, es un monstruo como China, ¿no? por supuesto. La verdad que con lo que usted nos ha dicho en esta entrevista, pues entendemos la situación que pasaría en este país si el gobierno llega a firmar un acuerdo comercial con China, ¿no? Está muy claro que China prácticamente aplastaría el país porque va a venir con todo lo que tiene China y hay que ver cuáles son esos beneficios que más veo que no van a ser beneficios para el país, sino para los chinos. Efectivamente, porque son muy grandes. Ellos necesitan tierras raras, porque están desarrollando productos de alta tecnología que necesitan a nivel mundial. Por eso han comprado muchísimas chinas en África, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Y necesitan eso, es decir, ellos se llevan en una tierra Uh-huh. y todo y llevan, se las llevan por todo, luego procesan y encuentran minerales raros que son fundamentales para ellos en sus procesos industriales, tecnológicos. Es decir, hay un problema en el caso de China. Y los chinos no respetan ninguna norma ambiental, derechos humanos, derechos del ancho menos, ¿no? Entonces, creo yo que Ecuador se abra al mundo, por supuesto, pero creo yo, con un mínimo de inteligencia que implique defender lo poquito que tenemos. Tenemos una industria mínima, casi nada, mínima, con la competencia de China prácticamente desaparece. Es muy difícil. Blanca, por ejemplo. La línea blanca que este momento hace China es muy potente. Y los de los chinos son los que producen nuestras empresas u otras empresas también, ¿no? Mira, autos. Los chinos en este momento tienen una producción de autos a precios muy bajos. De hecho, ya podemos empezar a ver en el Ecuador una producción de autos chinos cada vez importante. Están capturando el mercado chino. Los Uh-huh. chinos, nuestro mercado, autos chinos, muy pequeño que está creciendo. ¿Por qué? Porque son más baratos. Entonces, al ser más baratos, el consumidor se inclina a ese tipo de bienes. Así es. Así es. No sé si se ¿Y qué cortó la... pasa en China? En consecuencia, muchas fábricas que cerrar, me imagino. Economista, ya para cerrar esta entrevista, porque tenemos un problema con el Internet, me gustaría escucharlo usted como analista económico, el posible ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico que lo ha anunciado el presidente Guillermo Lasso. ¿Eso hasta qué punto puede ser beneficioso para el país de entrar a esa alianza que está en otros países, ¿no? Sí, creo que la coyuntura geopolítica ha cambiado mucho
Probablemente en esta Alianza del Pacífico, Perú, no sé si continúe, veamos qué pasa con Colombia y Petro, pero el problema en términos económicos inmediato del país es México y sobre todo la industria automotriz de México, que también necesita expandirse porque está de los chinos. Que el Ecuador desmantele toda la estructura que tiene que ver con el ensamblaje y la elaboración de autos. Los productores de autos aquí del país han manifestado que el gobierno no debería ceder en esas líneas porque implicaría desmontar todo lo que se ha construido en la de autos de los mexicanos han insistido en eso dentro de la Alianza del Pacífico. Los productores nacionales están tratando de negarse, pero parece eso no le importa el pedido de los productores nacionales y probablemente vaya y suscriba un acuerdo, ¿no?, que implique la cesión absoluta de la soberanía a los mercados internacionales. Al menos eso es lo que se puede determinar de las últimas declaraciones gubernamentales. Economista, quiero agradecerle. Lamentablemente la entrevista ha tenido cierta interferencia por el internet. Esperemos que en los próximos días podamos volver a conversar y ya no tengamos ese inconveniente. Muchísimas gracias, economista Pablo Dávalos.